Isaías capítulo 26, versículo 19. Dice, tus muertos vivirán, dice, sus cadáveres se levantarán, dice, moradores del polvo despertar, dice, y dar gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, dice, y la tierra dará luz a los espíritus. Pero miramos que la palabra espíritus significa en el hebreo, vemos que la palabra para la traducción de espíritus, hay otras traducciones que se le denominan, o en el hebreo puede conocerse como la palabra Refaim, que significa gigantes, conforme a la concordancia Strong, si tú y yo buscamos, indagamos, y esto nos habla que en los tiempos del fin veíamos que en el libro de Génesis había raza en Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 3, perdón, cuando leíamos, vamos rapidito a Génesis capítulo 3, y veíamos acerca de cómo la serpiente engañó o cómo habló, dice, y la serpiente era más astuta, dice, que cualquiera de los animales del campo que Yahweh había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim nos ha dicho que no comieres, dice, ningún árbol del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, no comerás, dice, de él ni lo tocarás, dice, para que no mueran. Dice, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, dice, puesto él sabe que el día en el que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Pero subraya esta parte, dice, pues Elohim sabe que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Elohim, conociendo, serán, dice la palabra, serás como Elohim, dice, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, dice, y el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, dice, y comió y dio a su marido, dice, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice, cosieron hojas de higuera, dice, y se hicieron delantales. Pero nos habla de la palabra en el libro de Isaías, para no desviarnos un poco del tema, dice que en el final de los tiempos, dice que la tierra daría nuevamente a luz a los gigantes, a Refaim, que significa gigantes. En el final dice, tus muertos vivirán, dice, la tierra dará a luz, dice, a sus gigantes. Si uno puede mirar tiempo atrás, miramos que los gigantes o los Refaim, como dice la palabra, existieron desde los tiempos de Noé. Cuando Noé construyó el arca, se murieron o se acabó la extinción, pero nuevamente resurgió. Antes de ello era de una altura como de aproximadamente de algunos 9 metros. Después de ello, cuando tú y yo miramos que había gigantes también de la misma manera, y hay diferentes partes y sitios donde tú y yo podemos encontrar acerca de estos gigantes, ya no eran tan grandes después del diluvio, sino que eran de una estatura aproximada de 3 a 4 metros. Aun cuando fueron a espiar los espías a la tierra prometida y se encontraron, dice que la tierra, dice, eran gigantes, sí eran gigantes, pero no en la magnitud como en los tiempos pasados de Noé, como dice, ¿de dónde surgió o de dónde nació esta, vamos a llamarle esta raza de gigantes? Que en sí la palabra dice que eran Nefilim. Dice la palabra, dice que fue cuando llegaron, dice, los hijos de Elohim, dice, se llegaron a las mujeres de la tierra, dice, y dieron hijos. A eso se le podría conocer como híbridos. Ya no eran completamente de una característica ángeles, que eran los ángeles caídos que habían sido, que fueron caídos, perdón, de esa manera, pero que cuando dieron a luz eran mitad humanos y mitad ángeles o seres, vamos a llamarle diferentes, una genética, vamos a llamarle diferente. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Dice que en el final de los tiempos, si tú puedes mirar o si uno puede mirar, hablamos acerca un poco a grandes rasgos acerca del libro de Enoch, que sí, el libro de Enoch no está introducido dentro del contexto, dentro del compendio de las Escrituras, que tú y yo lo conocíamos, que anteriormente formaba parte de ello, pero que por medio de los concilios fue quitado, fue sacado, al no contar con ciertas características. Mas, sin embargo, el libro de Enoch hace referencias a mucho de lo que, algunas citas que están dentro de las Escrituras, dentro de la palabra. Tú y yo podemos mirar que muchos de ellos hacen cita o en semejanza a una alusión a los escritos que estaban dentro del libro de Enoch. Cuando uno puede darse cuenta, si hemos nacido, la palabra dice, vamos a 1 de Juan capítulo 4. Si uno, déjame ponerlo de esta manera, dice la palabra que en el final de los tiempos, dice que habría un resurgimiento, dice Isaías,
que al final de los tiempos habría un resurgimiento dentro de ello. Y ¿cuántos entendemos que tú y yo estamos en Yahweh? Que estamos en Él. ¿Cuántos somos de Él? Y cuando hablo acerca de espíritus, aún la palabra nos recuerda que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Muchos de estos ángeles abandonaron su morada. Aún el libro de Judas, primera de Pedro, hace referencia, creo que es primera de Pedro capítulo 3, hace referencia y dice que muchos de ellos abandonaron su morada, la imagen que le correspondía, y muchos de ellos, lo que tú dice, que fueron condenados, dice, por mucho tiempo en medio de esta tierra. Recordemos que la palabra dice que el príncipe, la potestad de este aire, ¿quién es? Es Hasatán. Quien opera y quien gobierna, aún dice la palabra, dice que ese espíritu ya está operando en medio de esta hora. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? A quien le pertenece a este mundo, ¿es a quién? A Satanás. Pero también conforme los tiempos empiecen a acercar y empiezan a hacer aproximación de los tiempos, hablando del retorno y la venida del Mesías, también sabemos que el tiempo del falso Mesías que esté por entrar, dice la palabra, dice que también el tiempo de él sería cortado. ¿Qué es lo que va a suceder? Entre mayor sea el corto, entre más corto sea el tiempo que le queda, muchas veces más fuerte será la sacudida. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo lo podemos mirar, y es poder entender y tener el discernimiento y de mirar las cosas, dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1, dice, amados, no crean, dice, a todo espíritu, dice, sino probar los espíritus para ver si son de Elohim. Di conmigo, hay que probar los espíritus y saber si son de Elohim. Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice, en esto conocen el espíritu de Elohim. Dice, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne, dice, es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, dice, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el cual han oído que viene, dice, y que ahora ya está en este mundo. Dice la palabra que ahora ya está operando, o este espíritu ya está operando. Yo te hablaba la semana pasada que hay espíritus o una agenda muy grande que tú y yo podemos entender, que los cuales hay mentes obrando detrás de todo ello, mentes maestras, pero todo es con el fin de traer o de quitar la simiente de Yahweh sobre la faz de la tierra. Mucho de lo que tú y yo podemos entender, que antes se le conocía como la Agenda 2021, que de ahora ya no es la Agenda 2021, sino es la Agenda 2030, que habla en parte, en cierta manera, de una despoblación. Todo es con el fin y con el propósito, con el conflicto que hay detrás de todo ello, desde el principio de la creación, donde el propósito de Hasatán era eliminar la semilla de Yahweh sobre esta tierra. ¿Y cuántos entendemos que si tú y yo somos Elohim, Yahweh habita y mora entre nosotros? Tú y yo somos parte de esa semilla. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Somos la semilla. Somos parte de esa semilla. Somos parte de esa simiente. Dice que ahora Elohim habita, mora dentro de nosotros. Y que dentro de todo, parte de ese conflicto siempre ha sido el despoblar o traer parte de una despoblación, o siempre, déjame ponerlo de esta manera, es ese espíritu de aniquilar o de matar toda la semilla de Elohim sobre esta tierra. Por eso es que Yeshua nunca va a desear que tú puedas tener una vida, o que puedas tener una vida en victoria, porque siempre el propósito de Él va a ser, en cierta manera, esclavizarnos o atarnos al sistema de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque de ahí venimos. Tú y yo venimos de una simiente corruptible. Tú y yo nacimos por medio de ese sistema, vamos a llamarle de esa manera, de un sistema caído, donde todo se corrompió. Cuando se allegaron los ángeles a las mujeres, el sistema o el ADN de la creación se corrompió, se cayó. Aún por medio de Adán, cuando Adán y Eva desobedecieron y la serpiente le dice, Elohim sabe que el día que tú comas de este árbol, dice, serás como él. Conocerás la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de muchos años?
el propósito o el deseo del hombre es en cierta manera a llegar a ser como Elohim mismo. ¿Cuánto lo entendemos? Tú lo puedes mirar. El ADN, mucho de la genética que hoy en día se maneja es el de mezclar muchas veces el ADN humano con el ADN animal para tratar de algunas de las características de las demás cosas. Aún si tú y yo darnos cuenta, muchos de los cómics que tú puedes mirar es en cierta manera poner la imagen de un superhombre, de un superhumano, mitad humano, pero mitad diferente. Ya no humano, cierta característica diferente, con un superpoder, superhumanos, vamos a llamarle de esa manera. ¿Cuánto lo entendemos? Mucho de lo que tú y yo vemos a lo largo de todo, que muy sutilmente, poco a poco se nos va dando, o se nos va informando y se nos van dando imágenes de esto, del otro, así y así, para que nuestra mente pueda captar en cierta manera todas las cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Voy bien? Tú lo puedes mirar, mucho de lo que Hollywood te da, mucho de esto, mucho de lo que tú puedes mirar, mucho de lo que se ve hoy en día es parte, si uno puede tomar conciencia, es el de meter en nuestras cabezas que está bien el poder ser humanos, pero imitar también superpoderes diferentes. Mucho de lo que se maneja, no estoy hablando más que las cosas que uno puede mirar, o que puede ver, parte de lo que fue el despegue del cohete, el propósito del SpaceX es precisamente, o la misión, o del proyecto, es de ver si se puede poblar Marte. Si puede haber vida en Marte, ese es el propósito principal. Ahí nada más lo dejo de paso, pero mucho de esto dice la palabra, dice que resurgiría o habría en el final de los tiempos, y la palabra dice probar, dice los espíritus, si son de Elohim, dice, porque todo aquel que proclame que Elohim es el Adón, dice, ciertamente, dice, ese es el espíritu de Elohim. Ahora vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, porque como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Dice, y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino. Dice, por tanto velad, dice, porque no saben el día en el que vuestro Adón viene. Dice, pero comprender esto, dice, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta, y si no hubiera permitido que entrara en su casa. Dice, por eso estad vosotros estar preparados, porque a la hora, dice, que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Dice que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora cuando Él vendrá, pero la palabra dice que tú y yo debemos de estar preparados, que tú y yo debemos de estar alerta. ¿Cuál es una característica de poder entender? Yahshua dijo, hipócritas, dice, porque ustedes saben discernir, dice, cuando está la nube de una manera, dice, y ven que está nublado, y saben que va a llover, y saben de dónde viene el viento, y conocen todas las cosas, y conocen todo respecto a ello, dice, pero no conocen acerca de la venida y el retorno del Mesías. Cuando tú y yo somos llamados a poder entender el tiempo o el sazón de los tiempos, ¿cuál sería una característica de ellos, de que esos días se acercan o que esos días se avecinan? Dice, porque como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues en aquellos días, dice, antes del diluvio estaban comiéndose, bebiéndose, casándose, dándose matrimonio, en otras cosas, en todo lo que concierne a los placeres de esta vida, de este mundo, dice, estaban dándose en todo ello, dice, hasta que el día en el que no entró en el arca, dice la palabra, y no comprendieron. Que el Padre nos ayude. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, que el Padre nos ayude a poder comprender el tiempo y en la hora en la que tú y yo estamos viviendo. Porque tenemos que tener un discernimiento, un criterio
de poder poner en balanza las cosas que son de Yahweh, que son del reino de Yahweh, y las cosas que son de este mundo, los que son los planes y los propósitos de Yahweh, o lo que vienen a ser mis planes y mis propósitos en esta vida. Es ponerlo en balanza. Es analizar y mirar todas las cosas. 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 10, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, dice, y Moisés, dice, y todos fueron bautizados en la nube, y dice, y en el mar, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una misma roca espiritual, dice, que los seguía, y la roca era el Mesías. Dice, sin embargo, Elohim no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron, pues que no seamos idólatras como ellos fueron algunos de ellos, como está escrito, que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, no forniquemos como algunos de ellos lo hicieron. Dice, en el día en el que cayeron 23,000, dice, provocaron a Yahweh. Dice, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Dice, ni murmuráis como algunos de ellos y fueron destruidos por el destructor. Dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado, dice la palabra, el fin de los siglos o el final de los tiempos. Por tanto, el que cree que esté firme, dice, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Cómo eran muchos de ellos? Y eso es un ejemplo para todos nosotros, para todos los que estamos hoy en este día, para todos los que escuchamos esta palabra, para todos aquellos que la recibimos. Dice la palabra, dice, no seamos como muchos de ellos. Dice que muchos de ellos lo tentaron a él en el desierto cuando Yahweh los libertó. El pueblo, ¿qué es lo que era una característica del pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto? Era un pueblo, di conmigo, quejumbroso. Por todo se quejaba. Dice, no seamos como ellos. Dice que lo provocaron a él. Dice, no seamos murmuradores. Por todo murmuraban, por todo hablaban, por todo se quejaban. Hacían hechos indebidos, dice, fornicación y tantas cosas. Dice, murmuraban, dice, y todas estas cosas fueron escritas, dice, y sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos, dice, lo codiciaron. Dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Dice, y esas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el final de los siglos. Tú y yo debemos de ser contentos en todo. ¿Cuánto lo entendemos? Sí o no, a veces viene descontento a nuestras vidas. Sí. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos codiciando lo que muchos otros codiciaron. Dice estar contento con lo que tienen. No dice estar, una cosa es estar, no dice la palabra que estés conforme, dice ser contento con lo que tienes. Una cosa es estar contento con lo que tenemos y otra cosa es quedarnos en la conformidad de decir, bueno, Yahweh sí me tiene y Yahweh nunca me va a bendecir. No, el placer de Yahweh es bendecirte, el deleite de Él es bendecirte, de prosperarte. Pero con lo que ahora tenemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Pablo le decía, dice, estar contentos, estar satisfechos. Cuando una persona está contenta, está satisfecha con lo que Yahweh le ha dado, con lo que Yahweh le ha bendecido, nunca de sus labios saldrá una palabra de queja ni de murmuración en contra de Yahweh. Porque cuando viene la queja, también viene la murmuración y empezamos a hablar de una o de otra persona y esto y lo otro, y por qué Yahweh bendice a él y a mí no me bendice, y etcétera, etcétera. Pero cuando tú y yo podemos estar contentos con lo que tú y yo tenemos, de nuestros labios únicamente saldrá bendición para bendecirle a Él por lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos aquí están contentos con lo que tenemos? ¿Sabes una cosa? Tal vez no es lo que tú has querido, ni lo que has deseado, pero Yahweh nunca te ha desamparado.
ni nunca ha abandonado la obra de sus manos. Y tú y yo tenemos que ser contentos con eso y ser agradecidos con eso. No ser como ellos le hicieron. Dice, porque esas cosas fueron escritas para nosotros, para los que han llegado al final de los siglos, al final de estas cosas, para que no anhelemos las cosas del mundo, ni las cosas que en este mundo hay. Dice la palabra, dice, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, para que no codiciemos las cosas de Egipto como muchos de ellos la codiciaron. Dice, no amen las cosas de este mundo, ni lo que hay en el mundo. Dice, pues todo lo que hay en este mundo es pasajero. No se compara con las cosas que Yahweh puede tener para tu vida. Los placeres, los deleites de este mundo son pasajeros, son temporales. Puedes anhelar el mejor carro, el último modelo. ¿Te lo compras? Y no estoy diciendo que comprar un carro nuevo sea malo. Gracias al Padre quien tiene la oportunidad. Y si Yahweh te ha bendecido, adelante. Pero a lo que me refiero es no anhelar las cosas, que esa sea nuestra prioridad, que ese sea nuestro deleite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo compras? Pero es pasajero, es temporal. Te subiste, lo manejaste y ya pasó. Compras un carro, una casa, etcétera, etcétera, yo no sé. El mejor teléfono que acaba de salir, la mejor tableta, etcétera, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que pasa? Es un placer momentáneo, que tarde o temprano, con el paso de los días, ya pasó ese placer y esa alegría. Pero dice, las cosas de Él son eternas, no son pasajeras. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que si tal vez no puedo tener lo que yo he anhelado, lo que yo he deseado, mi deleite y mi placer está en haberle conocido a Él. Porque me dio una vida diferente y me rescató de donde yo me encontraba. Y sabes una cosa, eso no tiene ningún precio ni ningún valor. Pero tú y yo tenemos que aprender a valorar las cosas que Él nos ha entregado y las cosas que Él nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso, di conmigo, se llama ser agradecidos. Por eso, no me quiero desviar del punto, pero por eso es importante muchas veces enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Una persona agradecida es una persona que recibe. Una persona que es agradecida con lo que Yahweh le ha dado, con lo que Yahweh le ha entregado, es una persona que recibirá de Él. Pero una persona que está quejándose y que está inconforme por lo que tiene, por lo que no se le ha dado, es una persona que no recibirá nada. La persona que es agradecida es una persona que recibe. Amén. Bueno, vamos a continuar un poquito más adelante. Sabes, en estos días, dice que es en los días de Noé, que toda carne fue quitada, menos Noé y su simiente. Y aún en los días de Moisés podemos decir que también estamos viviendo como los días de Moisés. ¿Cómo era el pueblo que salió con la generación de Moisés? Quejosa, quejumbrosa, inconforme, insatisfecha. Dice que todo esto fue escrito para nosotros, para que no seamos como ellos, que fueron eliminados, menos Josué y Caleb, que entraron en la tierra prometida. ¿Sabes? Cuando se les llevó, vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vemos entonces, en nuestros días, dice la palabra, dice que también toda carne se acabará a través de un juicio final de Yahweh. Dice, toda carne será destruida, con la excepción de un remanente. ¿Cuántos queremos ser parte? La palabra nos habla que habrá un juicio, y que a través de ese juicio dice que muchos fueron destinados para la destrucción y otros que fueron destinados como parte de ese remanente. ¿Cuántos queremos ser parte de ese remanente de Yahweh? Amén. Y esto nos habla de vivir una vida en fidelidad de Muná a los caminos de Yahweh. Un pequeño, ¿sabes? Un remanente es una pequeña parte que se ha mantenido fiel por medio, si tú quieres, cuando vengan aquellos tiempos o el final de los tiempos. La palabra en las Escrituras nos habla en el libro de Apocalipsis que muchos serán puestos a través de martirios, otros serían a través como testigos fieles. Pero al punto en el que yo quiero llegar es que parte de ese remanente o parte de ese pueblo es aquel que su fe,
su emuná será probada, que su emuná, que su fidelidad, que la lealtad de Yahweh será probada en medio de la última hora. ¿Cuántos entendemos? Dice la palabra que muchos serían probados. Yahweh probó el corazón de muchos, aún en el desierto, del pueblo que salió en la generación del desierto. Yahweh es quien prueba y mira nuestros corazones. Tú y yo tenemos que ser hallados y encontrados fieles delante de Él. Y te digo por qué Yahweh probará a nuestros, y no porque Yahweh diga es que voy a probar a ver cómo está el corazón de tal persona, pero por los hechos, por las cosas que suceden, por las cosas que vendrán, que los ojos verán que sucederán, que pasarán. Nuestra fe y nuestras convicciones serán probadas. No porque Yahweh nos pruebe, sino porque en medio de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, o seguimos confiando en Yahweh y nos apartamos y nos alejamos, o dejamos que nuestras vidas simplemente quede ahí en stand-by, parados, o nos agarramos y creemos en Yahweh en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no podemos quedar paralizados. Habrá muchas cosas que pasarán, que sucederán, pero donde esté firme nuestra fe, nuestra confianza, nuestra emuná, se definirá si permaneceremos firmes creyéndole a Él, a lo que Él ha hablado, que dice su palabra. Dice, confiar en mí, que yo he vencido el mundo, que aunque pasen muchas cosas a nuestro alrededor, mucho de lo que tú y yo vimos hoy en día, que la pandemia y todo lo que se está viviendo en el día de hoy, o nos seguimos parados resguardando en nuestras casas, en nuestras habitaciones, y nos mantenemos de esa manera, o nos confiamos y nos agarramos de la mano de Yahweh y creemos a Él. Porque es fidelidad, es agarrarnos de Él, de su mano. Y no estoy diciendo que andemos a través de esta vida como si nada pasa, si es una realidad, pero eso no debe de atemorizar nuestras vidas y nuestros corazones, porque fue lo mismo que sucedió cuando el pueblo de Israel fueron a experimentar y traer el reporte de la tierra prometida, y dijeron algunos de ellos, y fueron, el problema, ¿sabes? Que no fue el reporte que dieron. Se les llamó a que dieran el reporte que habían ido. A eso cumplieron. Se les dijo, vayan y examinen la tierra y vean cómo es. Y dijeron, ciertamente la tierra en la que nos han mandado es una tierra que fluye leche y miel, y es así y así. El problema que sucedió con estos hombres no es que dieron el reporte, lo que sus ojos habían visto, es que amedrentaron el corazón del pueblo cuando ellos dijeron, porque ciertamente vimos a los gigantes de Anak, dice, y a nuestro parecer, dice, parecíamos nosotros como langostas. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo se atemorizó. Mas dos que tuvieron un espíritu diferente, dijo, pero si Yahweh se ha agradado de nosotros, Yahweh nos los entregará en nuestras manos. No es que no podamos mirar las cosas que pasan, sí las vemos y las podemos entender, pero no hay por qué amedrentar. Aún la palabra dice, cuando salgas a la guerra, cuando salgas a batalla, al cobarde y al fusilánime, dice, no lo lleves contigo, porque terminará por opacar el corazón del pueblo. Porque son nuestras actitudes. Si tú y yo confiamos en Él y podemos tener la convicción que Él está con nosotros, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que Yahweh es quien los guarda. ¿Cuánto lo entendemos? Sin bajar la guardia, no sé si sea la palabra correcta. ¿Sí me explico? Sin bajar la guardia, decir, y si aquí estoy, que todo lo pase, que nada me va a pasar, nada me va a suceder. No. Ser prudentes, pero en todo tiempo ir tomados de la mano de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Estos hombres, vamos a ¿dónde me quedé? Génesis, ¿verdad? Los mandé. Génesis capítulo 6 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces Yahweh dijo, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, dice, porque ciertamente él es carne, y se serán pues sus días 120 años. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, dice, y también después, subraya esa parte, dice, también después, dice, cuando los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los hombres, dice, y ellos dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Eran hombres destructores, que la palabra se le podía conocer, no eran
como valientes de la antigüedad, sino que eran hombres destructores o espíritus destructores, que todo consumía, que todo derrotaban. Dice, Yahweh vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Dice que toda la intención de los pensamientos del corazón era siempre hacer el mal. Dice, por eso Yahweh le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Dice, sintió tristeza en su corazón. Dice, y Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra, dice, al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo. Dice, porque me pesa haberlos hecho. Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Que en nuestras vidas y en nuestros corazones está el poder hallar gracia delante de Yahweh. Que cuando todas estas cosas acontezcan y todas las cosas pasen que tendrán que suceder, que en medio de todo tú y yo podamos guardarnos como un pueblo, como ese pequeño pueblo remanente fiel, leal a Él, y que puedas hallar gracia delante de los ojos de Yahweh. Eso es lo que nos va a guardar. Pero ¿sabes por qué Noé encontró gracia o halló gracia delante de los ojos de Yahweh? No solamente porque Noé fue un hombre. Dice la palabra en Santiago, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Noé mostró fidelidad, lealtad a Yahweh, obediencia total a Yahweh, que aun cuando no había llovido sobre toda la faz de la tierra, Noé tuvo que levantar y tuvo que construir un arca, cuando tal vez muchos le podían decir, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Es fe, di conmigo, con obras, en que Noé hizo lo que Yahweh le había ordenado. Así de la misma manera tú y yo tenemos que mantenernos fieles a Él, guardando, apegándonos sus palabras a nuestras vidas, a nuestros corazones, y poderle ser fiel en todo lo que Él nos manda y en todo lo que Él nos pida. ¿Cuánto lo entendemos? No es solamente una fe ciega de decir yo creo porque yo creo nada va a pasar, o porque yo creo yo voy a encontrar la gracia delante de Él. No, Noé encontró y halló gracia delante de los ojos de Yahweh, porque Noé le creyó a Yahweh de la misma manera, porque lo creyó lo que Yahweh le había estado diciendo. Sabes, tener fe es creer que lo que Yahweh dice es verdad sobre tu vida. Es tener esa convicción que lo que Yahweh nos ha hablado, que lo que Yahweh nos ha dicho, eso es una realidad, y así lo creemos y así lo hacemos en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si la palabra dice que somos más que victoriosos, somos más que victoriosos en Él. Pero no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos nuestra fe y nuestra emuná puesta ¿en quién? En Él, no en nosotros. No en lo que tú y yo somos, en lo que tú y yo hacemos. Vamos a Números capítulo 13. Dice la palabra que esos fueron los valientes de la antigüedad, así como tú y yo podemos encontrar algunos gigantes, entre unos de ellos Goliat, que ya no eran de la misma estatura de aquel entonces. Vamos a Números capítulo 13. Dice, y Yahweh dijo a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Dice Yahweh, dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Dice que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada tribu de sus padres. Dice, cada uno de ellos jefe entre todos ellos. Dice, vamos a brincar un poquito. Dice, versículo 22, dice, entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, dice, y Lebo Hamad, dice, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aminai, Sesai, dice, y Talmai, dice, descendientes de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoar, dice, en Egipto. Dice, llegaron hasta el valle de Escol, dice, y allí cortaron, dice, un sarmiento con un solo racimo de uvas, dice, y lo llevaron, dice, en un palo entre 2 hombres, dice, con algunas de las granadas y de los higos. Dice, aquel lugar le llamó el valle de Escol, dice, por razón del racimo que los hijos de Israel habían
cortaron ahí. Y volvieron a reconocer la tierra a cabo de 40 días, dice, y fueron y presentaron a Moisés y a Aarón, dice, y a toda la congregación de los hijos de Israel, dice, en el desierto de Cádiz, dice, y les dieron un informe a ellos. Y toda la congregación les enseñaron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo iba bien. Dice, le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste ciertamente mana, leche y miel, dice, y este es el fruto de ella. Dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Dice, las ciudades son fortificadas, muy grandes. Además vimos ahí a los descendientes de Anac, Amalek, dice, habitante de la tierra de Negev, dice, y los seteos, los jebuseos, los amorreos, habitantes de la región montañosa, y los cananeos y habitan junto al mar, dice, la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, dice, porque sin duda conquistaremos. ¿Qué es lo que Yahweh había dicho? Dice, que él les había entregado, que fueran a reconocer la tierra, que él les entregaría. Yahweh ya les había entregado, Yahweh ya les había dado la tierra. Lo único que tenían que hacer, ir y reconocer la tierra. Mas sin embargo, el informe que ellos trajeron fue muy diferente. Dos de ellos, si tú podemos mirar la vida de Josué y de Caleb, dieron un informe diferente, a los cuales a ellos se les entregó una porción de la tierra, y todos los demás perecieron en la tierra, no entraron, excepto Josué y Caleb, que se les entregó y se les dio una parte de la tierra. ¿Sabes qué nos enseña? Vamos al versículo 25. Dice, y volvieron a reconocer la tierra, dice, al cabo de 40 días, y fueron y presentaron a Moisés, y vemos que como dos de ellos trajeron un mensaje diferente, una actitud diferente. Sabes, después del diluvio eran de una estatura, antes de una, después de ello eran de otra. Ya no tenían la misma altura, la misma magnitud. Sí eran altos, pero no en la manera como ellos lo miraban. Tú y yo tenemos que entender que si Elohim es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Dice la palabra, dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en este mundo. Que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni contra principados, ni potestades, ni huestes de maldad. Si hay poderes que obran detrás de todo ello, hay cosas que pasan, hay cosas que suceden. Pero en medio de todo, la palabra dice, Yeshua por eso dijo, porque mayor, dice, es aquel que está en nosotros que el que está contra nosotros. Di conmigo, mayor es Elohim en mi vida que aquello que está allá afuera en el mundo, que las cosas que pasan allá afuera en el mundo. No solamente se viviría en los tiempos de Noé, como pudimos ver tal vez los tiempos de Moisés, pero la palabra también nos enseña que al final de los tiempos dice que se acercaría, dice, y habría tanta maldad sobre la tierra que el corazón de muchos se enfriaría. Tú puedes mirar hoy en día todas estas cosas pasando. Tú puedes mirar cómo la maldad en este mundo se ha multiplicado. ¿Sí o no? La apatía, dice, y a causa de todo esto, dice, el corazón de muchos se enfriará. Yo no sé, pero a mí me pone a pensar. La palabra dice, no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo, ¿qué dice la palabra? Segaremos, cosecharemos. Tú puedes mirarlo, puedes ponerlo de una manera. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón de la gente se enfría? La gente vive de una manera apática, de una manera, de un corazón duro o de ciertas magnitudes. ¿Qué es lo primero que mucha gente dice? ¿Y por qué tengo que yo ver por otros? ¿Sí o no? Si yo hago todo por los demás y nadie hace por mí, yo nada más voy a ver por mí. Pero la palabra dice, no te canses de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. ¿Qué es lo que cuando yo me encajono y veo solamente para mí, para mis deleites, para mis propósitos y solamente para mí, dejo de enfocarme en las cosas que están allá afuera y en las cosas que Yahweh me mandó a hacer? En que yo debo de tener compasión por la gente que ya está afuera, que yo debo de tener amor por la gente que está allá afuera.
Somos llamados a mostrar amor, dice bendecir, dice porque para eso fuimos llamados. Di conmigo, hay un propósito muy grande en mi vida. Más que el de solamente congregarme y de reunirme. Hay un propósito más grande en nosotros, más que todo ello. Fuimos llamados a servirle a Él. Fuimos llamados a estar cerca de Él. ¿Sabes el resultado de mucha gente que no tiene mucha fe? El resultado es de no tener establecida su alma, su corazón, sus sentidos, de obediencia, de la totalidad de vivir diariamente para Él, pagando el precio de morir diariamente a diario, de cargar su cruz diariamente por seguirle a Él y apartándose a las cosas que son de este mundo. Una persona que no tiene muy definidas sus fe, sus convicciones, vuelvo a repetir, el resultado de ello, de no tener una fe establecida en su alma, su corazón, sus sentidos de obediencia y de una totalidad, vive diariamente solamente para Él, pagando el precio de morir a diario de su corazón. Gente que se aleja, déjame ponerlo de esa manera, que se ha alejado de este tiempo, vive, vamos a ponerlo, diariamente en un conflicto, diariamente en sus vidas. Porque muchas veces ve más grande las cosas, las situaciones, de lo que realmente son y de lo que realmente parecen. Gente alejada, vuelvo a reponerlo, déjame ponerlo estas palabras como lo apuntaba. De Él está o va a tener, o los que viven una vida contristándolo todo el tiempo, verá más grande de las cosas, de lo que realmente son y de lo que realmente parecen. ¿Qué fue la visión o la mentalidad de estos hombres que fueron a reconocer la tierra? Vieron, dice, conforme a su parecer, a su imagen, se vieron de una manera diferente de lo que realmente era. Y el parecer de las cosas muy diferente. Sabes, Yahweh ya les había entregado la tierra. Sabes, mucho se habla que el pueblo, tanto fue el favor que Yahweh había encontrado delante del pueblo, si lo puedo poner de esa manera, es que si el pueblo era de semejante altura, en cierta manera dice que no lo reconocieron, dice, y fueron 40 días, y al cabo de 40 días fueron a reconocer la tierra, dice, y no se dieron cuenta que estaban ahí. Yo no sé si Yahweh los hizo invisibles, si Yahweh no permitió que el pueblo los viera, pero el favor de Yahweh ya estaba sobre el pueblo. Yahweh dijo, yo les voy a entregar la tierra. Solamente tenían que examinarla. Mas a causa del reporte de ellos, dice que el corazón del pueblo también, dice, se entristeció. Después se echaron en contra de la vida de Josué y de Caleb, que traían un informe diferente. Las masas así actúan. No porque todos hagan una cosa o muchos hagan lo mismo, significa que es lo correcto. Tú y yo fuimos llamados a remar en contra de la corriente. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo fuimos llamados a ir en contra de la corriente. El mundo va por un lado, tú y yo vamos por otro. No porque el mundo actúe así significa que tú y yo vamos a actuar igual. No porque el mundo se corrompa, tú y yo también nos vamos a corrompir para que nos vaya bien en esta vida. No porque el pueblo actúa de una manera para sacar su propio provecho y su propio favor, significa que tú y yo vamos a actuar de la misma manera, porque somos llamados a vivir de una vida diferente. Que aunque el mundo se corrompa todo a nuestro alrededor, tú y yo somos llamados a vivir en rectitud y en santidad delante de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Es fácil? Yo no sé, tal vez no. Es difícil tal vez, porque significa ir en contra del sistema de este mundo. Pero somos llamados a vivir diferentes. Yahshua dijo, porque aunque están en este mundo,
no son de este mundo. Tú y yo somos llamados a vivir una vida diferente. Somos llamados a estar en un diferente lugar. Sabes, fuera de Él, veremos las cosas más grandes de lo que en realidad son. Y así eran ellos. Vieron que el enemigo era más grande que Yahweh, que sus promesas, y no lo que Yahweh les había dicho, que Yahweh les había entregado la tierra. ¿Cuántos creemos en la palabra de Yahweh? En las promesas de Él. ¿Y sabes qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a murmurar y eligieron mal el reporte de los 10. En lugar de tomar el reporte de Josué y de Caleb, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron el reporte de los otros 10. Movido por la influencia de las masas. 10 dijeron, vamos a creerle a los 10. ¿Sabes qué es lo que Josué y Caleb, ese remanente, fueron los únicos que obedecieron? Cuando ellos dijeron, vamos, tomemos la tierra, porque Yahweh se ha entregado, dice, Yahweh nos la entregará, Yahweh nos los ha entregado en nuestras manos. La fe es creer, di conmigo, la fe es creer que la palabra de Yahweh es verdad. Y está basada en creer lo que Yahweh ha dicho, que es una realidad para nuestras vidas. Es creerlo, en eso se basa la fe. Es creerle verdaderamente que lo que Yahweh nos ha hablado, eso es una realidad. Pero sabes, es fácil creerlo, pero cuando realmente el gigante está enfrente de nosotros, ya cambia el asunto. Es muy fácil poder decir, bueno, yo tengo la fe, yo le quiero que Yahweh es verdad, pero cuando el gigante está enfrente de nosotros, o le sigo creyendo a Yahweh, o lo miro más grande de lo que en realidad es, y miro más grande el gigante que las promesas de Yahweh y lo que Yahweh es sobre mi vida. Porque si Yahweh con nosotros, vuelvo a repetir, y suena trillada la frase, pero ¿quién contra nosotros? Somos más que victoriosos. Vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Estamos ahí? Dice, porque tienen necesidad, versículo 35, por tanto no deseches vuestra confianza, dice, la cual tiene gran recompensa. Dice, porque tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Elohim, obtengan la promesa. Dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación, dice, del alma. Pero vamos a ponerlo, el versículo 36, dice, porque tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Elohim, ¿cuándo tú y yo vamos a obtener? ¿Cuál es la voluntad? Di conmigo, obedecer su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Dice el versículo 26, dice, por cuanto tienen necesidad de paciencia, dice, para que cuando hayan hecho la voluntad de Elohim. ¿Cuál es su voluntad? Obedecer su palabra. Entendemos que es obedecer su palabra, guardar lo que Él nos pide. Los que son parte de ese pueblo o que son parte de ese remanente, ¿qué es lo que van a actuar? ¿Cuándo tú y yo vamos a obtener la promesa? Muchos desean la promesa, pero dice Hebreos, dice, ¿cuándo tú y yo obtendremos la promesa? Cuando hayan hecho la voluntad de Elohim. No se puede tener la promesa sin antes haber hecho la voluntad de Elohim. Y el hacer la voluntad de Elohim significa obedecer la palabra, obedecer, caminar como Él nos ha pedido. ¿Cuánto lo entendemos? Es muy fácil, es muy hermoso, muy bonito tener la promesa y que se cumpla la promesa, pero ¿cuándo se cumplirá? Hebreos dice, por cuanto les es necesario, necesitan paciencia. ¿Cuántos aquí somos pacientes? Tal vez no es mucha virtud en nosotros, ¿verdad? La paciencia. Seamos honestos, yo mejor no le levanto. Muchos de nosotros a veces no somos. Pero dicen, necesitan la paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Elohim, obtengan la promesa. Porque sigue diciendo, dice,
porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso habla de Yeshua. El tiempo, la venida del retorno, dice la palabra, está muy cerca. Y ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuál es la promesa? De estar con Él. De estar en Él. Esa es su promesa para nosotros, para los fieles. El tiempo de tribulación, su promesa es que seamos primicia. Nos habla de la promesa de los que guardamos su palabra, de estar en Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Si la palabra en Hebreos dice que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, les es necesario, dice, para que obtengan esa promesa, dice, les es necesario primeramente obedecer a Él, para obedecer su palabra, hacer su voluntad. Cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron, Maestro Adón, dice, en tu nombre hicimos prodigios, milagros, hicimos tantas cosas. ¿Qué les dijo Yeshua? Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Yeshua no dijo, qué bueno que hicieron tantas cosas. Yeshua les dijo, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Porque dice, porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre es el que entrará al reino de los cielos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para obtener la promesa? Ser hacedores de la palabra. Caminar en su palabra. Guardar su palabra. Es más, déjame ponerlo, hacer la voluntad de Él es obedecer lo que Él nos pide. Para no entrar en tanto dilema o ponerlo de una manera muy diferente. Hacer su voluntad es hacer lo que Él nos pide. ¿Cuánto lo entendemos? Es cuando tú como papá o como mamá, tú le dices a tu hijo, tu voluntad, tu deseo es que tal vez saque la basura, que vaya o que haga algo y que tú le digas, hijo, ¿puedes salir a hacer esto? Esa es tu voluntad. No se lo estás diciendo, hijo, puedes sacar la basura. No le estás diciendo, puedes salir o puedes. Es tu voluntad, pero ¿para qué? Para que tu hijo vaya y saque la basura, ¿sí o no? No le estás comunicando que quisieras, y si él dice, pues bueno, voy a hacer a ver si quiere, pues voy y la tiro. Es tu voluntad. Cuando Yeshua muestra su voluntad para nuestras vidas, es para que sea como parte de una ordenanza, de un mandamiento para nuestras vidas. Porque hay un amor hacia quien, hacia Él. Hay una lealtad y hay una fidelidad a los caminos de Él, que por cuanto Él nos amó, tú y yo le amamos a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Es reflejado una vida de amor. Cuando se ama, muchas veces se hacen cosas muy diferentes. Y más cuando a veces son los jóvenes. Y si es que yo pensé que nunca iba a hacer esto. Pues sí, pero porque estabas tan enamorado, lo hiciste. O etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Dice, y nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Y por ese amor que Él nos dio a nosotros, y por cuanto nos rescató del sistema de este mundo, es tanto el amor, dice, porque los mandamientos de Elohim no son gravosos. ¿Y sabes por qué no son gravosos? Porque cuando hay un corazón que ama, no hay mandamiento tan difícil o tan ordenanza que sea tan difícil de guardar, porque tú y yo le amamos a Él. Porque hay un amor de por medio. Por eso se obedece. Por eso se hacen las cosas. Un hijo obedece muchas veces a papá por el amor que le tiene a papá o a mamá. Por el amor que se tiene el padre, se obedece. Dice, mis mandamientos no son gravosos. ¿Para cuántos de nosotros hay cosas que Yahweh nos ha pedido, pero por el amor que tú y yo le tenemos, las hemos hecho? Gente que tal vez tenía un problema de amargura, tuvo que dejar la amargura y el dolor por un lado. El perdonar, la falta de perdón, tantas cosas. ¿Por qué? Porque Él no lo pide. ¿Que es fácil? No. ¿Porque hay una herida tan dentro en el alma? Sí. Pero porque Él lo pide y porque Él nos lo dice, que perdonemos.
Y Yeshua dijo, ¿y cuántas veces tienes que perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Sabes qué significa eso? Di conmigo, las veces que tengan que ser necesarias y que yo tenga que perdonar, lo voy a hacer. Dice, perdonar para que vuestros pecados sean perdonados. Si no hay perdón, no hay perdón sobre nosotros. Pero es el amor reflejado hacia quién, hacia Él. Por eso lo hacemos. Por eso caminamos en lo que Él nos pide. Por eso abrazamos su palabra, sus mandamientos. Y sabes, bueno, por el tiempo ya no voy a entrar en más. Pero cuando tú y yo podemos entenderlo, cuando las cosas son tan difíciles y las cosas se ven tan grandes delante de nuestros ojos, o que están delante de nosotros, si tú y yo no tenemos nuestra fe, nuestra emuná puesta en Él, será muy difícil que tú y yo la vayamos a hacer. Porque tal vez ahorita por el momento hemos podido, pero cuando las cosas empeoren, será muy difícil poderlos, dice la palabra, dice, si con los que corren, dice, te cansas, dice, ¿qué será con los que corren de caballo? Cuando las cosas vayan muy deprisa, muy aceleradas y las cosas estén realmente difíciles, no la haremos, no tendremos la fuerza para podernos sostener, para poder correr, para poder estar. ¿Sabes por qué? Porque estaremos débiles. Cuando una persona está débil, no puede correr, no puede continuar, no puede avanzar hacia adelante. No entrarán, y no porque el Padre no lo quiera, sino porque no la haremos nosotros. Porque nuestra fe, nuestra convicción no estará puesta en nada. Dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Yeshua. ¿Dónde deben de estar puestos nuestros ojos? En Él. ¿Sabes la palabra en el libro de Mateo? Dice que angosto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie entra al Padre si no es por mí. Dice, porque dice la palabra, dice que angosto es el camino, dice, estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Yeshua. Dice, pero amplio es el camino que lleva a la perdición. Ese sí está fácil. Ese lado. Dice, pero angosto es el camino, dice, que lleva a Él. Dice, estrecha es la puerta, Él es la puerta. Sabes, entre más las cosas avanzan y van hacia adelante, sabes que nuestro camino cada vez se va haciendo más estrecho y más angosto. Ya no era como antes, que estaba tan amplio. Y sabes, porque a medida que los tiempos avanzan, tú y yo tenemos que asegurar que nuestras vidas le sean agradables a Él. Que Yahweh se agrade en nuestras vidas. Dice Hebreos, dice porque, dice, ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, porque ciertamente, cuando tú y yo lo podemos mirar y lo podemos ver de esta manera, dice la palabra que en el libro de Hebreos, dice que cuando Él viene, dice, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Dice, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sabes por qué muchos no hablarán o por qué muchos no alcanzarán? Porque muchas veces nosotros retrocedemos. Y Hebreos dice, mas nosotros no somos de los que retroceden. Dice, porque si retrocede, dice, mi alma no se agradará a Él. ¿Cuántos deseamos encontrar el agrado del Padre en nuestras vidas? Y no por quererlo encontrar, pero como tú lo encontramos, como tú y yo lo hallamos, no retrocediendo.
que puede estar difícil la cosa, pero lejos de retroceder, Padre, yo no voy a retroceder, yo voy a proseguir y continuar hacia adelante. Y por más difícil que pueda parecer, yo continúo, porque si yo retrocedo y en el momento que yo retrocedo, tú ya no te agradarás de mí. Lo dice Hebreos. Dice, no somos de los que retrocedemos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe, emuná, fidelidad, para creer que lo que Yahweh ha dicho es verdad, de realidad, para preservación de sus almas. Y sabes, el alma es todo lo que está relacionado con nuestras emociones. Cómo me siento, cómo estoy, si estoy triste, si estoy feliz, etcétera, etcétera. Es muy simple. Dice, porque no piense que el hombre de doble ánimo recibirá cosa alguna de Yahweh. ¿Qué significa doble ánimo? Una doble mentalidad. Un día estoy arriba, otro día abajo, otro día estoy en medio. Pero dice la palabra, dice, mas nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para creer, para preservar, dice, sus almas. Dice que Elohim mismo guarde nuestras mentes, nuestros corazones, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida ¿de quién? De Yeshua. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado. Dile, tú y yo no seremos de los que retroceden, sino seremos de los que avanzarán y estarán hacia adelante para preservación de sus almas. Amén. Vamos a orar ahí donde tú y yo estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en este día. Padre, ayúdanos, Padre Yahweh, a entender que nuestro propósito, Padre Yahweh, es más grande que cualquier cosa. Que tú nos has llamado con un fin y con un propósito. Que tal vez, Padre, el camino por delante puede estar difícil y puede estar duro. Pero ayúdanos a tener la misma convicción que tuvieron Josué y Caleb, que no miraban las adversidades, los problemas, las situaciones más grandes de lo que tú eres. Que en medio de nuestras adversidades, de las luchas, de las pruebas que podrán venir en esta vida, ayúdanos en todo tiempo a poder confiar en ti. Que pongamos nuestra fe y nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y que nunca nuestros problemas sean más grandes que tus promesas. Que siempre podamos estar creyendo y confiando en ti, que lo que tú has dicho es una verdad y es una realidad. Porque solamente necesitamos de paciencia para que una vez haciendo tu voluntad obtengamos esa promesa. Ayúdanos, Padre Yahweh, en todo tiempo a ser perseverantes, a ser pacientes en todo, en medio de todas las cosas, a poder esperar en ti. Que nuestra virtud sea la paciencia, Padre, muchas veces en nuestras vidas. Que podamos ser hacedores de tu palabra, de tu voluntad, para poder obtener la promesa. Para que no seamos como aquellos que retroceden para perdición de sus almas, sino de los que seamos, Padre, que seamos de los que la preservan, siguiendo hacia adelante. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, perdónanos si en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de situaciones de tribulación hemos querido dejar las cosas por un lado. Porque aunque muchas veces, Padre Yahweh, hemos sido infieles nosotros, tú siempre has permanecido fiel. Y porque nunca has abandonado la obra de tus manos. Y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias. Porque nunca has dejado que retrocedamos y que vayamos hacia atrás. Sino que en todo tiempo tú has sido el consuelo de nuestras vidas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre?
Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaed Yahweh panabeleja bijoneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. Que Yahweh te acompañe en tu camino hacia tu hogar, hacia el lugar de tu morada, y que sean los ángeles de Yahweh campando alrededor de tu vida. Que en paz puedas salir de este lugar, así como en paz fue tu salida de tu hogar. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén, amén.